Bien, entonces voy a poner el esquemita para la integración por rectángulos, que es este, y este es lo que vamos a intentar programar. Entonces, vamos a calcular la integral numérica a partir del método de rectángulos. Básicamente lo que vamos a hacer aquí, fijándonos en el esquema, pues vamos a tener la integral definida en un intervalo AB. Tenemos una función la cual no podemos calcular su antiderivada. Cuando no podemos calcular la antiderivada de una función o la integral, entonces es donde entra los métodos numéricos de integración. Entonces, esta función sí la vamos a tener, pero no la podemos integrar. El proceso que vamos a programar es el siguiente. Vamos a hacer una partición del intervalo AB, desde A hasta B. Vamos a hacer una partición, la vamos a hacer de forma regular para, no necesariamente tiene que ser regular, pero nosotros la vamos a hacer regular para fines más sencillos en la programación aquí en Python. Y una vez que tengamos la partición, vamos a sacar el punto medio de cada una de las partecitas en las que dividimos. Entonces, cada una de esas partecitas que están divididas en dos van a tener un punto medio, aquí le llaman XY con barra. Cada una de las partecitas. Aquí va a haber un punto medio, aquí va a haber un punto medio, aquí también, y así sucesivamente. Entonces vamos a evaluar ese punto medio en la función. Este punto medio lo evaluamos en la función y esa sería nuestra altura de los rectángulos. Evaluamos el punto medio en la función y también esa sería la altura de este rectángulo y así sucesivamente. Entonces, si yo multiplico la base de este rectángulo por la altura, que es la función evaluada en el punto medio, obtendré el área de este rectángulo, que es una aproximación al área que hay por debajo de esta curva en este pedacito. Acá igual, multiplico la base por la altura, que sería la función evaluada en el punto medio, obtengo el rectángulo y el área de ese rectángulo sería la aproximación que hay del área bajo la curva en este pedacito. Y así sucesivamente voy obteniendo áreas de rectángulos. Al final de cuentas sumo todas esas áreas y obtengo la aproximación a la integral mediante el método de rectángulos. Ese es el procedimiento que vamos a trabajar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos una función. Para eso vamos a importar el SIMPI. Recuerden que esta librería nos permite trabajar cálculo simbólico. Entonces, es importante para poder trabajar las funciones como símbolos. Entonces, de el SIMPI vamos a importar
todo. Entonces, como vamos a trabajar funciones de una variable, vamos a definir esa variable. La vamos a definir como X. Y esa la vamos a declarar como símbolo para que el Python la reconozca como el símbolo con el cual estarán generadas nuestras funciones. Les vamos a pedir la expresión desde el teclado. Vamos a hacer lo siguiente. Expresión F va a ser igual a input introduce la función f de x. Aquí le estamos indicando al que use nuestro programita, pues que introduzca la función como una expresión del símbolo x, y eso lo estamos recuperando en la variable expresión f. Entonces, esta será una cadena de caracteres que cumple ciertas reglas en Python para poder ser operada. Entonces, para poder utilizar esta expresión como la regla para operarla, vamos a pasarla al formato SIMPI. Entonces, lo vamos a hacer lo siguiente. F va a ser igual a simplify expresión F. Esta expresión que capturamos aquí, con esto la pasamos a una expresión operable en SIMPI y ya tenemos nuestra función. Vamos a correr esto. Bueno, vamos a guardarlo. Integración, regla de rectángulos. Entonces, aquí si se fijan, me está pidiendo que introduzca la función. Entonces le puedo poner x al cuadrado menos 4. Entonces, esta expresión me la captura aquí tal y como la tecleé y me la pasa al formato de SIMPI para poder operarla. Entonces, si yo quisiera evaluar esto, vamos a ver si podemos pedirlo directamente como f de 1, por ejemplo. Corremos, introducimos la función x al cuadrado menos 4. Ok. Entonces, esta no sería la forma de evaluar. Para evaluar una expresión, lo vimos en en las clases anteriores, se utiliza el subs. Entonces, se pone la función
luego se pone subs y ponemos el símbolo donde se va a sustituir el valor y el valor que queremos sustituir, que en este caso sería el 1. Como quería calcular f de 1, entonces f de 1 equivaldría a esta expresión. En la expresión f, sustituir el 1 en la x. Esto es lo que me dice esta expresión. Entonces lo corremos, introducimos la función y aquí está. El valor es menos 3. 1 al cuadrado es 1, menos 4, menos 3. Y ya tenemos la forma de evaluar nuestra función. Bueno, entonces esto nos va a servir para poder evaluar nuestros valores en la función. Pero vamos a dividir. Bueno, antes de eso, vamos a pedir los límites para la integración. Vamos a llamarle A. Va a ser igual a input límite inferior de integración. A igual. Y B límite superior de integración. Vamos a ver si los podemos operar directamente. Doy la función. X al cuadrado. El límite inferior de integración 1. Límite superior de integración 3. Entonces, chequen cómo la salida de A más B me da 1, 3. Entonces aquí cuando estoy capturando, aquí no, cuando estoy capturando el valor de A es un carácter. También aquí B es un carácter. Entonces al hacer la suma, pues lo que me está haciendo es concatenar esos caracteres, 1, 3. Pero yo necesito su valor numérico para poder trabajar los límites como números. Entonces tengo que convertir esto a un flotante. Entonces aquí le voy a poner A auxiliar y B auxiliar. No son todavía los valores de A y B. Entonces vamos a ver cómo pasamos estos valores a su forma flotante. A es igual a float A aux y B es igual a float B aux. Vemos, damos una expresión en X. Límite inferior de A es 1. Límite superior es 3. Y aquí está. 1 más 3 nos da 4.
Ya tenemos nuestros límites. Tenemos que hacer una división entre ellos para luego sacar el punto medio. Entonces, por acá teníamos esa línea. Voy a copiar y pegarla ya para no... escribirla. Entonces, vamos a guardar esto en una partición. Le vamos a llamar así, partición de AB. PAB. Es la partición entre A y B. np.linspace nos genera la partición, pero nos la generaría desde el valor A hasta el valor B. Y aquí doy yo el número de particiones que quiera. Vamos a ponerle N. Y ese N también lo vamos a pedir desde acá, junto con los límites. Esto pues sería, para llevar un orden, déjenme acomodar esto. Aquí, capturo A. Aquí, capturo B. Aquí sería N auxiliar. Y a esto le vamos a llamar número de particiones para, bueno, sí, número de particiones. Ya sabemos que es para el cálculo de la integral. Y eso lo vamos a llamar N. Entonces N va a ser igual a float bueno, me parece que este tiene que ser entero. Entonces sería entero N out. Listo. Entonces vamos a ver si nos genera la partición. Es lo que queremos sacar aquí. Damos una expresión en X. El límite inferior vamos a ponerle 0. El límite superior 1. Y vamos a ponerle una división de 10. Es que aquí estoy utilizando el NumPy y acá no lo estoy importando, perdón. Entonces, import NumPy como NP. Así. Igual damos una expresión en X. El límite inferior es 0. El superior es 1. El número de divisiones son 10. Y aquí tenemos nuestra división. 0, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 1. Entonces ya nos genera nuestra división. Pero ahora, si se fijan aquí, de 0 a 0.1, bueno, 1, 1, 1. Este sería nuestro límite inferior y límite superior del primer pedacito. Este y este sería el límite inferior y límite superior del segundo pedacito. Y así sucesivamente. Entonces yo necesito encontrar el punto medio
el punto medio de cada pedacito. Entonces, como es una partición regular, yo voy a encontrar aquí el punto medio entre estos dos. Entonces, la distancia que voy a tener desde aquí hasta el punto medio va a ser la misma que voy a tener desde este extremo del rectángulo hasta el punto medio. Y va a ser la misma desde este extremo de este rectángulo hasta el punto medio y así sucesivamente. Entonces eso lo voy a aprovechar aquí en Python. Voy a calcular el punto medio del primer intervalito. Entonces el punto medio sería pues la suma, punto, pero esto vamos a llamarle H. H del punto medio va a ser igual a la suma de los dos, que sería aquí está la partición, sería PAB cero más PAB 1 todo esto entre 2. Entonces, bueno, antes de esto, vamos a explorar. X, sería 0, 1, 10. A ver, entonces, ¿cómo era cómo accedíamos al valor de los arreglos? No, es que es con corchete. Ok. Perdón, aquí esto, para acceder a estos, es con corchete. Ahí. Pero así. La función X 0, 1, número de particiones 10. Entonces aquí tenemos, fíjense cómo esta sería nuestra partición. El primer intervalito es este. Su punto medio pues sería este, 0.055. Pero eso es porque el límite está en 0. Si tuviéramos el límite inferior, bueno, eso es porque su límite inferior es 0. Pero si tuviéramos un límite fuera de 0, a esta expresión teníamos que quitarle el límite A
para calcular el valor que hay desde A hasta el punto medio del primer intervalito. Entonces, aquí a este le vamos a quitar todo esto. Le vamos a quitar el valor de A. Damos igual X, límite inferior es 0, superior 1, 10. Tenemos que el valor este sería la distancia que hay desde A hasta el punto medio. Entonces este valor se los voy a sumar a la partición para que me lo sume aquí, me lo sume aquí, me lo sume aquí. Entonces voy a obtener un vector con todos los puntos medios. Entonces ahora sí, a este valor le voy a llamar H de punto medio. Eso va a ser igual a este cálculo. Entonces este valor se lo voy a sumar a este vector, PAB, y va a ser P partición AB sí, punto medio de la partición AB. Punto medio de la partición AB. Y este va a ser igual a el vector PAB más el valor HPM. Ya va a acabar la clase. Entonces, si lo imprimimos, el punto medio de la partición AB expresión en X, 0, 1, 10. Pues ahí vemos, aquí está, esta es la partición AB, entre 0 y 0.1, su punto medio es 0.05. Entre 0.1 y 0.2, su punto medio es 0.16. Entre 0.22 y 0.33, su punto medio es 0.27. Y así sucesivamente. Esto sería todos los puntos medios de los segmentitos. Ahora tenemos que calcular la función de estos puntos medios, que sería f de los puntos medios.